¿Qué hacemos con el cash? ¿Cómo le sacamos un rendimiento? ¿Qué podemos hacer con ese dinero que tenemos en la cuenta que nos está dando el cero y que le queremos sacar un extra? Tenemos aquí a Josean Paunero, el mejor experto de España, y vamos a hablar un rato sobre el tema. Y ahora os dejo la musiquita que me encanta. Hola, hola. Hey. Hola a todos. Ahí, que se nos vea primero, ¿sabes? Aquí te vemos mal, Capi. Hay que modernizar esa cámara. No, mira, la cámara mira, está de camino. Mira qué guapo se ve a Josean y a ti estás ahí borroso, tío. La cámara está de camino, hombre, paciencia, ¿sabes? Primero solucionamos el audio, luego la cámara, ¿sabes? Cada cosa. Poco a poco. Poco a poco. O sea, la verdad, chicos, que es curioso la cantidad de veces que os he escuchado. O sea, que tendría que decir en plan de, mami, que salgo el momentum. O sea, porque... No, pues yo también he estado viendo mucho tu canal últimamente, ¿eh? Es un material muy bueno, es un material y muy importante. Y que creo que falta en nuestra cultura financiera en general. Son cosas en las que la gente no está atenta y debería estar. Y es muy importante. En general. Y dejaremos en la descripción, vamos a dejar el enlace a tu canal. Perfecto. Sí. Para que la gente se suscriba. República Económica, de todas maneras, lo encontraréis rápido en YouTube. En Paunero, República Económica, y es fácil, digamos, encontrarlo. Y bueno, realmente empecé hablando un poco de mis fricadas, o sea, sencillamente porque es que mi pareja estaba hasta los huevos de que él habla de economía. Yo creo que como pasa casi todo, y al final hay un punto en el que dices, pues bueno, pues voy a explayarme, voy a hablar de lo que opino, de mis movidas, desde el punto de vista económico, y realmente me vale para eso, o sea, que para explayarte y sobre todo conocer gente, o sea, que de todo un poco, ¿no? Pero bueno, realmente estoy muy contento de poder seguir con el canal, hacerlo y la verdad que muy contento de la cantidad de gente que acabas conociendo gracias a todo esto. Sí, porque para nosotros la verdad es que en estos 3 años más o menos que llevamos, yo diría, Ciprés, que es lo mismo, que con lo que yo me quedo especialmente es haber conocido gente tan interesante y de la que he aprendido tanto, sinceramente, ¿sabes? Entonces... Por cada uno que he conocido yo, tú has conocido a 15, pero sí. Igual que por cada vídeo que yo he visto por ahí, tú has visto 30, ¿sabes? O sea, eso también. Eso también ha pasado, ¿sabes? Es lo que pasa cuando se tiene tanto tiempo, ¿eh? O sea, de mirar y hacer cosas, pero bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, y la verdad que, pues bueno, sin más, ¿no? Dentro de, digamos, de todo. Lo que he traído es una presentación que suelo hacer una vez al mes, ¿no? Y podemos charlarlo, ¿no? Es una vez al mes que hablo un poco de cómo veo yo todo el tema de los... Es un tema personal siempre, de temas de cómo veo los depósitos, cómo veo los tipos de interés, cómo veo los fondos monetarios. Es un poco algo que yo creo que poca gente lo mira en Internet español, por ejemplo, ¿no? O sea, que todo el mundo habla mucho de con las finanzas el Lambo puente tira demasiado. Mucha gente piensa que invertir es comprar una acción o comprar unos futuros no sé qué y forrarse, sacar una fortuna. Y en verdad, ¿no? En verdad es un trabajo diario de muchas cositas, de tener todo en orden. Y una de las cosas más importantes es ese cash que tengo que tener mucho cuidado con él, porque es el fondo de seguridad, porque tal, ¿qué puedo hacer para que me dé algo? Porque estamos teniendo una inflación del 3, del 4, del 6% y tengo eso al cero. Y hay un banco que se está lucrando, a ver, pues voy a intentar lucrarme yo. Yo diría que parte de la incultura financiera o de la falta de cultura financiera, que es un mal endémico de España, lo sabemos todos, es que hay... Yo creo que hay conceptos como la inflación, que la gente no entiende, la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, que además ahora el problema es que es evidente, porque claro, la gente no entiende el concepto de la inflación hasta que el aceite está a 9 euros, ¿vale? Luego, la segunda parte es que España, de una forma incluso un poco enfermiza, diría yo, la gente ha aprendido solo a usar sus ahorros para comprar pisos, en gran parte, ¿vale? El problema del ladrillo como... para mucha gente, única forma de inversión que comprenden,
es también un mal endémico. Yo diría que el último punto es la gente que se mete en bolsa también, que lo hace, como decía Ciprés, de una forma muy o sobre especulativa, ¿vale? Es decir, yo meto en bolsa, pero ¿para qué? Para buscar el por 10 y luego irle a mi cuñado y decir, mira, me he comprado este cochazo gracias a las 4 duros que metí en no sé qué acción, ¿sabes? Entonces, yo creo que buscar un equilibrio entre todo eso y sobre todo por la parte de la renta fija. Y claro, más ahora con los tipos tan altos, ¿no? Porque también yo imagino que para ti, cuando tú hacías esto y los tipos estaban al cero, claro, las rentabilidades que puedes sacar de muchas cosas son muy limitadas. Pero es un momento dulce, es un momento dulce. Claro, a día de hoy es un momento muy bueno, ¿verdad? Claro, a ver, de todas maneras, es un momento bueno, es un momento dulce, como decís, pero es el momento normalizado. O sea, es decir, que eso es lo que tenemos que pensar, que si tienes un Banco Central Europeo que tiene un objetivo de inflación del 2%, históricamente la renta fija y los monetarios han rentado un poquito más que la inflación. Es decir, que la lógica a un plazo enorme tendría que haber sido pues un tipo a corto plazo, un tipo al 2,5, por ejemplo, un poquito por encima de la inflación, que te estén dando las letras ese 3% y a largo plazo pues te pueden estar dando ese 4%. Es decir, que los años que hemos tenido de represión financiera, que es el número que hay que hablarlo, no es una época normal. O sea, que pensemos en 10 años no es lo normal, ¿no? Yo creo que hay mucha información, hay mucha literatura en el que puedes ver cuál ha sido la rentabilidad histórica de los diferentes activos, y hay un par de libros para comentar incluso, y te das cuenta que los activos monetarios han dado alrededor de un 0,50 por encima de lo que es la inflación histórica, y la renta fija a largo alrededor de ese 1%, 1,5% por encima de, digamos, de la inflación, ¿no? Tener durante 10 años unos tipos de interés por debajo de la inflación, tener monetarios como no era lo normal. O sea, es más... Es que lo de Alemania de estar financiándose a tipos negativos, eso es algo... No creo que vuelva. No creo que vuelva. Así que, represión financiera es, por cierto, una definición muy buena, ¿eh? Sí. Porque además fue, claro, no fue una represión financiera de un año, es que fue un periodo tan largo que nos acostumbramos casi a lo que tú decías, como hay gente que somos hijos de los tipos cero, ¿sabes? Claro. O sea, gente que solo ha conocido eso y... Claro. Hay que educarse, tenemos que aprender cómo se vive con tipos de interés decentes. Mira, una de las cosas que cuando empecé un poquito a escribir más de temas de monetarios, depósitos y demás, fue porque me acordé de mi padre, o sea, que ya falleció, pero me acuerdo que de pequeño mi padre iba de banco en banco, cogía todo lo que es el centro de Bilbao, iba de banco en banco buscando a ver quién le daba más, ¿no? Y me acuerdo una frase que le dijo un bancario que se refiere a mi padre como que era un subastero de depósitos, ¿no? Y siempre me quedó esa palabra de subastero de depósitos, como el banquero lo dijo como de manera peyorativa, y a mi padre se quedó como diciendo, ostras, que de puta madre. Bueno, es malo, es de puta madre, o sea, que hay que ser, ¿no? Pero pues mola, porque al final lo que estás haciendo tú es un poco eso, es buscar todo el abanico que tienes de opciones para colocar tu dinero y buscar esos productos que te gustan más. Al final estás copiando a tu padre, pero adaptado a los tiempos modernos de Internet. Es un subastero de depósitos del siglo XXI. Porque estaría orgulloso, ¿eh? Estaría orgulloso de ti. Sí, la verdad que yo creo que no solo es mi padre, yo creo que la cantidad de personas mayores que han estado acostumbradas a eso, y acordarme perfectamente de coger, ir al banco y pedir las pesetas y decir, quiero que me des el dinero. Coger el dinero, llevar el dinero de un banco a otro y transferencia ni pollas, ¿no? O sea, me decía, ven conmigo a ver si no nos pasa nada, y vamos toda la familia en progresión, ahí en plan, a ver qué pasa. Y es algo que yo creo que se ha perdido. Pero se ha perdido en España en los últimos 15 o 20 años, pero nuestros abuelos o nuestros padres lo tienen claro. O sea, que no era tan raro que fueran de banco en banco pidiendo a ver cuánto me das el depósito. Y eso... Sobre todo yo creo que hay un punto de que esos abuelos y esa parte inicial de los padres, cada peseta ganada fue un esfuerzo enorme, ¿sabes? Les costó mucho ganarlo, entonces, claro, la sensación de que has estado trabajando toda tu vida como una mula, ¿vale? Has creado cierto patrimonio, has creado cierto bienestar para tus hijos, incluso para tus nietos, y luego, con ese patrimonio, por poco que lo puedas hacer crecer de más,
Claro, para ellos era muchísimo, ¿sabes? Porque eran horas y horas de trabajar como mulas. Y yo sí que creo que lo que tú dices de los últimos 20, quizás 30 años, no se ha hecho tanto porque la gente se ha acostumbrado un poco más al dinero fácil, el Bueno, pelotazo, y la cuando burbuja inmobiliaria, el 30%, ¿sabes? La burbuja inmobiliaria también ha afectado mucho a la Yo creo que psique de sí. la gente, porque en los tiempos de tu padre los pisos ganarían valor, pero no se dieron estos pelotazos de pasar de lo que vivimos entre 2000 y 2006, 2008. A ver, ganaban y hay Sí, bastante información, lo que pasa que pero no queda tan claro, porque cuando tenías tipos de interés, incluso en los bancos, que te podían darte un 5, un 6, un 7% claro, por depósitos, que el piso te subiera un 6, 7, 8%, podía haber hasta dudas, ¿no? Pero claro, con claro. toda la represión financiera que hemos tenido, no ha habido dudas. Pero yo creo que hay que intentar normalizar la situación, en el sentido de decir, lo anormal es que no te paguen nada por tu dinero. Es que, es más, tú puedes leer muchísima literatura a nivel internacional, a nivel histórica, y lo normal es que los tipos sean positivos y lo normal es que Sí, se pague un poquito por claro. no consumir eso actualmente, ¿no? O sea, era algo absurdo, ¿no? Lo que estaba Sí. pasando. Bueno, había también mucho interés porque esto se produjera, ¿no? O sea, los bancos, los gobiernos, cómo se financian, y está claro, al gobierno le interesa que los tipos sean al cero. O sea, y que tengamos una economía Claro. japonesa en la que podamos Puedan meter toda imprimir la lo que les dé inversión la que puedan. gana. Sin duda. ¿Qué os parece si empezamos y nos ponemos al tajo? Vale, Vamos a ver Venga, esos productos. Espera, compartamos la pantalla de... Vamos a poner la pantalla de Josean aquí. dale. espera que creo, sí, se ve correctamente. Sí, sí, Vale, sí, en Sí. principio es un perfecto. vídeo que lo suelo hacer. Y bueno, lo dicho, ¿no? O sea, siempre me gusta recordar, ¿no?, la época dorada de los subasteros de depósitos, o sea, porque yo creo que hay que intentar volver a eso y yo creo que es una forma de reconocer a nuestros abuelos todo lo dicho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos años ha cambiado todo. Ya no es esa persona que va día a día y se recorre no sé cuántos bancos, como podían ser nuestros padres abuelos, ¿no? Sino que ahora hay una cantidad de posibilidades de inversión muy diferentes que hace que no sea tan sencillo como puede parecer, ¿no? Tenemos pues cuentas remuneradas, España, Europa, o sea, esto de que podrías mandar el dinero a Europa a nuestros abuelos era imposible, o sea, que parecía Claro, algo, ¿no? Pues ahora es un clic y dices, no me gusta España, quiero estar en Bélgica, quiero estar en Luxemburgo, quiero ser donde sea y es muy fácil. Pues hay letras del tesoro, que siempre ha habido, o sea, que no es algo que sea algo nuevo. Fondos de inversión con comisiones muy bajas o ultra bajas, que es algo que no era tan fácil, No. es no, algo que no, no era nada sencillo y te pasas por el aro y te venía el banco de turno y te iba a cobrar un 1%, un y pico por ciento depósitos, que siempre más o menos ha habido. El tema de Europa también ha cambiado bastante. Y luego el tema de ETFs de renta fija a corto plazo, que también está ahí, o sea, que está muy relacionado a fondos de inversión, pero son productos que no existían realmente dentro no. de todo, ¿no? Bueno, recordar, hice un canal en Telegram, lo pongo aquí un poco de publicidad, lo voy a dar rápido. Sí. Dale, dale. Hablamos de subastas de depósitos, de tal, y bueno, más de 1000 miembros, o sea que para Telegram Es y un, ser un raro. canal magnífico, ¿eh? El de Telegram. Ah, pues voy a entrar ahora, de hecho, ya que estamos. Sí, al final es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo importante es que muchas veces la gente se olvida que todo el mundo, aunque seas la persona totalmente agresiva en bolsa, tienes que tener algo de dinero para cualquier problema que puedas tener. Y la recomendación que da Banco de España, CNMV, otras entidades reguladoras, de todo a nivel casi mundial, se habla que hay que tener entre 3 y 6 meses de gastos, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que siempre hay que tener para ese imprevisto. O sea, y si no tienes eso, te la puedes estar jugando, puedes llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, No, no. Vas a tenerlos. Más pronto o más tarde tendrás un problema. Es que no. Pero hay mucha gente que no llega a final de mes. O sea, le suena chino hablarle de tener 6 meses de dinero guardado. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? pero suena chino completo, ¿eh? O sea, más de lo que parece, ¿no? Pero bueno, entonces siempre hay que valorarlo todo con un tema de liquidez, seguridad. A nuestros abuelos les sonaría chino que solo sean 6 meses, porque eran de otra manera y sabían lo que era pasar hambre y iban con mucho cuidado con el dinero, pero ahora la gente se ha acostumbrado. El salario, yo creo que el salario afecta al cerebro de la gente y se creen que eso es
No es así, el salario viene, pero un día tu empresa muere. No solo se mueren las empresas de bolsa, también se mueren las empresas en las que trabajas. Claro, y entonces te quedas con el culo al aire. Yo creo que es igual de problema, Ciprés, que la gente no tenga nada, ¿vale? Que eso es un problema, pero también es un problema a largo plazo que veas a gente que tiene pues 3 años de gastos y que lo tenga en monetarios, por ejemplo, ¿no? Es decir, que a mucha gente le digo, oye, que tú piensas que la rentabilidad histórica que has podido tener en el inmobiliario o incluso en bolsa, que normalmente ha sido más alta que el inmobiliario, tienes que rentabilizarlo, tienes que invertir. O sea, que no puedes tenerlo a partir de esas cantidades, ¿no? Y es algo que estoy viendo que hay chips que también colapsan, ¿no? O sea, gente que de repente se da cuenta que tiene 200.000 euros en el banco al cero. O sea, y que lo tenía y que de repente dices, no, perdona, tienes que tener algo más o menos regular, 6 meses de gastos y el resto inviértelo. Puede ser renta fija, puede ser lo que quieras, pero inviértelo, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Sí, sin duda. Con todo, siempre hay que tener, pues pensar, ¿no? En tema de liquidez, seguridad y rentabilidad. O sea, porque hay que pensar en esos 3 variables importantes a la hora de... Sí, hay que buscar el equilibrio entre los 3. Sí, hay que tenerlo claro, ¿no? Pero con todo, tener ese colchoncito de entre 3 y 6 meses no significa que lo tengamos que dar al banco y regalar al banco los posibles intereses, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo y es un poco la idea que con la que trabajo, ¿no? Y si puedes volver atrás un segundo, por favor. Precisamente el tema de la liquidez a mí me hace mucha gracia porque un poco unido a lo que dije al inicio del tema de invertir en pisos, ¿no? La gente no se da cuenta de la falta de liquidez de un piso, por ejemplo, respecto a acciones, por decir algo, hasta que se ven en ese punto de decir, bueno, ahora necesito el dinero del piso. Ya, pero es que un piso no se vende en un día, ni se vende muchas veces en un mes. Y entonces se quedan así, es en plan, vale, sí, este piso ha subido X, pero ¿cuándo voy a tener el dinero si lo quiero vender hoy? No va a ser hoy, ni va a ser mañana, ni muchas veces va a ser en una semana, ¿no? Respecto a, si comparamos, por ejemplo, con la parte de la bolsa de acciones, especialmente en acciones líquidas, le das a un botón y tienes el dinero al instante, ¿sabes? Entonces, el concepto de liquidez a mí me parece fundamental y es un concepto que la gente no es que no lo entienda porque es fácil de entender, pero no piensa en él, ¿sabes? No, ni lo valora, ni valora el hecho de que la bolsa lo único que hace es decirte cada día lo que valen tus acciones. Tú no sabes lo que vale tu piso, no lo sabes. Correcto. No lo sabes, tienes que descubrir el mercado. Es que tú crees, claro, tú crees que vale X y la realidad es que estás aquí esperando un mes, 3 meses, un año, ¿sabes? Estás fuera de precio. No, es que el piso es aquí. Con las acciones es lo que tú dices. Tú no tienes que pensar que está aquí, es que sabes que solo vendes a este precio, o vendes o no vendes, ya está. Y al momento. Y también un poco el tema de la seguridad, ¿no? Que también es una parte importante a veces del tema que no nos damos cuenta desde el punto de vista inmobiliario y acciones. O sea, desde el punto de vista de seguridad, mañana viene cualquier gobierno y decide meter cualquier impuestazo y tienes inmobiliario y te lo estás comiendo, pero enterito. Claro, o sea, te lo comes entero. En cambio... Porque no tienes la liquidez para salir corriendo. No puedes, estás atrapado. Claro, entonces son variables que yo creo que es importante tenerlas en cuenta, que hay que tenerlo en diferentes inversiones, pero también en inversiones en monetarios, ¿no? ¿Yo qué es lo que hago? Pues utilizo más o menos a la hora de pensar cuánto es lo que se tiene que rentabilizar, utilizo 2 referencias, ¿no? Desde el punto de vista de ahorro de a corto plazo, ¿no? Por un lado tendríamos el STER, que yo creo que no sé si hay mucha gente que lo conoce o lo desconoce, que es el Euro Short Term Rate, ¿no? Estamos hablando del tipo de interés o la remuneración que obtendrían los grandes fondos de inversión por esa liquidez. ¿Qué es lo que hace el banco normalmente? Un fondo de inversión que tiene poder de compra puede decidir, te dejo 100 millones, 50 millones de euros a un banco y el banco, ¿qué es lo que va a decir? Hostias, de puta madre, me dan 50 millones de euros, automáticamente lo que voy a hacer es invertirlo o meterlo en el Banco Central Europeo, en el tipo de interés de depósitos y me va a dar una rentabilidad. Entonces, el STER se relaciona mucho a la facilidad de depósito que le va a dar el Banco Central Europeo o la Reserva Federal o como sea en cada uno de los diferentes términos a esos grandes fondos, ¿no? Entonces, cuando hay gente que dice cuánto es la rentabilidad que se puede obtener en un monetario, pues se va a relacionar mucho al STER, este euro STR, porque es al precio que más o menos van a poder comercializarlo sin ningún tipo de problemas, o sea, de una manera fácil. Vale. ¿Bien? Luego, otra referencia tendría que ser, pongo las letras del Tesoro. ¿Por qué pongo las letras del Tesoro? Porque habría dudas siempre de si es más seguro
invertir en letras del tesoro o invertir hasta 100.000 euros en un depósito bancario. O sea, tendría mis dudas muchas veces, ¿no? O sea, no queda tampoco tan claro quién es primero si cae el gobierno o cae el Estado, qué pasa con los bancos y al revés, ¿no? Entonces, pero bueno, lo puedo dejar ahí, pero te da una relación, ¿no? Y a veces nos pasa cosas que desde el punto de vista económico no tiene sentido, ¿no? La lógica te dice que si es incluso más seguro el gobierno que determinados bancos, hay bancos que incluso pueden ser más seguros que el gobierno, ¿no? Pero sin entrar en eso, la lógica es que tendría que darte más rentabilidad que las letras del tesoro. O sea, que no tendría que darte menos, ¿no? Esa relación riesgo-rentabilidad hay que tenerlo desde el punto de vista, pues más o menos claro. Eso es una parte, pero luego, claro, el problema es también tienes que pensar que depósitos, letras del tesoro se rigen también por oferta-demanda. Es decir, los depósitos para los bancos es muy fácil captar incluso al cero porque la gente está acostumbrada a tener el dinero en el banco y a que lo que le den en el banco está bien. Y la gente tiene un problema muy grande, muchas veces, cada vez menos, pero sobre todo más en el pasado, a cambiar de banco, ¿vale? Porque antes era algo físico. Tenías que ir de una sucursal a otra y tu gestor o el director era Paco y ahora tienes que hablar con un desconocido. Claro, ahora en el mundo en el que vivimos es algo más fácil porque le das a un botón en internet y te lo mueve del banco A al banco B, no tratas con nadie y no hay una parte física de algo que tú tengas que hacer de moverte 15 minutos al otro lado de la ciudad para ir a ese otro banco que te da un interés mayor, ¿no? Entonces, claro, el problema ni que parte humana, Capi, que al final las personas nos interrelacionamos, cogemos afinidad y no es lo mismo mandar a la mierda a alguien que conoces de 20 años que darle a un clic y cambiar el dinero de un banco a otro. No. Y os voy a dar un ejemplo antes de que sigamos, pero por ejemplo, a mí me coincidió mucho cuando yo acabé el máster de banca, 2012, claro, era todavía, sabéis que en España la crisis desde el 2008 fue muy larga, ¿vale? Entonces en 2012 era la famosa prima de riesgo, ¿vale? Ese concepto que no se conocía hasta entonces y luego hubo esos 4 o 6 meses que todo en la televisión era la prima de riesgo, ¿vale? Y estaba la cosa bastante fastidiada. Yo me acuerdo que muchos compañeros míos entraron en sucursal, ¿vale? De el banco donde hicimos el máster, que era uno de los mayores bancos de España. Entonces decían, es que te entra el dinero solo. O sea, es que venía el dinero de las cajas, la gente estaba con tanto miedo de va a caer la caja no sé qué, o cuando alguno de esos bancos también tuvo problemas y demás, de los bancos un poco más pequeños, y era en plan, es que me acaban de llegar 300.000 euros y le estaba dando el 0,1% de rentabilidad y les da igual, ¿sabes? Entonces, claro, ha habido situaciones muy particulares de las que la banca se ha aprovechado enormemente. Sí. Y esa es la realidad. No, y se sigue aprovechando. O sea, yo una de las cosas que cuando alguien comenta muchas veces, ¿no? De si merece la pena invertir en bancos o no, la gran duda a veces, primero, no sabes lo que hay detrás, que esa es la duda muchas veces de invertir en bancos. Pero la duda de decir si va a seguir habiendo gente que esté dispuesta a tener el dinero al cero y también, te digo que en España esto va a durar mucho. O sea, no... Sí, la falta de competitividad. Primero, falta de competencia. A día de hoy en España hay muy pocos bancos. La consolidación ha sido brutal y hay 4 o 5 bancos que copan el 80-90% del mercado. Y eso hace que baja competencia, pero además baja competitividad, en mi opinión, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, la banca en España para mí es muy cara y en muchas cosas está muy atrasada respecto a la banca en otros sitios. Y Ciprés, de otras cosas no puedo hablar, pero de esto yo creo que... Pero creo que lo enfocas mal. La banca española está muy avanzada al resto del mundo. La banca española tiene el país bajo control. La banca española hace lo que le sale de los cojones. Entonces, ya querrían los bancos ingleses tener el poder que tiene la banca española en España. Les gustaría. Sí, pero claro, son cosas distintas. Para la gente, claro, el problema es la gente. Claro. Es la gente que no tiene ni puta idea de nada, pero los bancos en España, joder, el banco en España están avanzadísimos. Tiene el país totalmente a su merced. Al final lo único que queda es educación financiera y sí, bueno, pues por eso final... que se evita muchísimo que la gente adquiera ese conocimiento. Y pequeño inciso, no quiero extenderlo, pero esto además lo sé porque lo he vivido desde dentro. Cuando mejor le va a la banca española precisamente en esos puntos que tú dices de poder, es siempre que gobierna el PSOE. Ahí lo dejo.
Hombre, al final... Les da bastante... Sí, que les va muy bien con el PSOE, pero también con el PP les va muy bien. No, sí, pero con el PSOE siempre dan como 2 pasos más, o sea, siempre avanzan. Es más fácil. Es gracioso si te fijas, cuando Podemos entró en el gobierno, y con esto ya cierro, pero cuando Podemos entró en el gobierno se empezó a quejar de todo. Curiosamente nunca hubo quejas contra los bancos en general, es decir, tomaban medidas hasta de cuándo te puedes lavar los dientes, pero curiosamente nunca les metieron una medida realmente en contra de los bancos, ¿no? Llama bastante... El discurso del 11M, cuando entraron en el poder, se les olvidó totalmente. Luego fijaros que incluso se habla desde el punto de vista político de que hay que obligar a los bancos a que suban los depósitos, los tipos de interés, y que parece que habrá un punto que salga alguien del gobierno y decir, hemos conseguido que suban medio punto o que paguen por los depósitos, y hoy por hoy la gente desconoce que hoy por hoy, dependiendo qué, pero tienes hoy por hoy depósitos en Italia, un banco que te da el 4,4% anual. Un depósito al año, 4,4%. Dices, pero si es que no necesito que venga ningún gobierno para que me diga cómo hacerlo o dejar de hacerlo. Si hay competencia a nivel europeo, lo que coincide es que tienes que dar educación para que esa persona sepa y no tenga miedo de decir, pero, la Unión Europea, mira, ¿por qué no va a mover el dinero de un país a otro? Mira, te puedo dar una exclusiva aquí, ¿eh? Cierto banco español que está en Londres, en Reino Unido, está dando a un año depósito 5,12%. Sí. Banco rojo, además. El banco rojo. Banco rojo, correcto. Un banco rojo. Sí. Pero el gobierno de España, siguiendo directivas casi seguro de la banca, se inventó el 720 con el único objetivo al final de causar terror. Tal cual. Lo que busca es aterrorizar a la gente para que no saquen el dinero del país. Y eso es un... Y sumando de aquí, de allá y de aquí, de allá, lo que se crea es un marco donde el español, pues al final te mira, no quiero problemas, deja el dinero aquí, no quiero líos, la bolsa baja, no sé cuántos. Y se consigue tener un redil de pobre gente que está ahí matándose a trabajar para que esta estructura extractiva le sangre todo, la mayor parte del fruto de su trabajo. Sí. Sin duda. Pero vamos a productos, que es que mira, nos ponemos aquí a charlar. O sea, vas a tener que volver para charlar así un poco. Sí, a ver, yo cuando queráis, no tengo ningún problema. O sea, que es que yo encantado de... Al final, de lo que se trata, tanto vuestro canal como el mío, de que la gente aumente la educación financiera. Al final, que de esto se trata, ¿no? Y que aprendan. Que piense. La gente tiene que pensar más. Sí, bueno, y coger seguridad, porque al final... Estás solo, o sea, al final aquí estarán los veranes, 4.000, 5.000, 10.000 personas, pero esas personas cada una está sola en su casa hablando con gente que no entiende nada de lo que les está diciendo. Entonces, cuando tienen acceso a canales de estos, al final, vale, no estoy loco. Vale, hay más gente que tiene estas cosas en la cabeza y voy a ver qué me cuentan. Y eso es una de las cosas más importantes que hacemos, es decir, que la gente no se sienta sola cuando su mujer, su primo, su padre, nadie entiende nada de lo que le está diciendo y no me rayes con estas cosas de la inversión y tal. No, es así. Traía lo que os traigo es el STER, ¿no? Para que veamos cómo se relaciona. Por ejemplo, referencia. Sí, el 6 de septiembre, por ejemplo, estaba cotizando a 3,65 el STER y el 2 de agosto, antes de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, era el 3,40. Si os dais cuenta, casi milimétrico. O sea, 0,25 sube el Banco Central Europeo, 0,25 sube el STER y también te está diciendo datos. Todos estos datos son públicos, simplemente pones EURO-STR y te va a dar los datos directamente, ¿no? El número de transacciones que puede haber, pues unas 700, número de bancos activos, 33 bancos, es decir, que estos 33 bancos son realmente los potentes a nivel europeo de todos los bancos que podemos tener y te da un poco... Los rojos, azules y demás. Eso es. Y te da datos, ¿no? Como cuál es por percentiles, cuál es la rentabilidad que están dando, ¿no? Pero daos cuenta, entre un 3,60 y un 3,68% pueden estar haciéndose las operaciones. La media un 3,65, pues bueno, te da un poco una idea de lo que se está hablando, ¿no? Porque a veces... Una pregunta, ¿cuál es el volumen que mueve aproximadamente? Es que no se ve muy bien el número, pero ¿cuánto mueven en volumen en millones de euros al día? Entre 50.000 y 70.000 millones. Vale, y este Euro Short Term Rate es el que sustituyó en su momento al LIBOR. Tal cual, sí. Vale. Y vas a tener diferentes tipos dependiendo, digamos, si es Europa, Estados Unidos o UK. O sea, va a ser diferente. Pero bueno, desde el punto de vista europeo es el STER. Que bueno, yo no sé si se dice correctamente STER, pero yo creo que sí, ¿no? Me parece más fácil. Los de Bilbao lo decís como queréis, ¿no? Tal cual. No, sinceramente creo que sí dice STER, ¿eh? O sea, que incluso alguna vez escuchando
algún banquero hablando de este término, se dice Esther para hacerlo más rápido, ¿no? Dentro de, digamos, de todo. Bueno, Ciprés, el día que tenga tiempo en mi vida y no vaya apagando fuego en fuego, un día, si quieres, hay un vídeo muy interesante para hacer que es qué es lo que pasó con el LIBOR. Sí, sí. ¿Sabes? Es para... Y es una cosa curiosa porque el LIBOR se usaba para cosas muy diferentes, ¿vale? Entonces, el LIBOR por un lado se usa como esto que ves del Esther, pero luego se usaba por otro lado, ¿vale? Más especulativo en el sentido de tú ponías unas tasas en el LIBOR, pero no había intercambios de dinero en el LIBOR, ¿sabes? Tú tenías que dar como estimaciones de, ¿vale? Entonces, se fijaba el LIBOR con estimaciones, pero luego el LIBOR se usaba para todo. Y las estimaciones las hacía, digamos, una parte de un banco, pero luego lo usaba otra parte de un banco. Entonces, claro, se hacían unos chanchullos de la leche hasta que se dieron cuenta de, no, es que esto no puede ser, y luego se tuvo que cambiar todo. Claro, la gracia del Esther es que se haga, que imagino que es como se hace, porque es una de las principales cosas que querían cambiar, pero que se haga en base de oferta y demanda real. Es decir, que el precio no sea... Es que antes era así, era en plan, dime tu estimación de cuánto crees que vale el LIBOR, en cierto modo, ¿sabes? Y se juntaban bancos y demás y con eso se armaba el precio, ¿vale? Y ahora es, no, ¿en cuánto te intercambias? ¿En 3,7? Pues vale 3,7. ¿Sabes? De todas maneras, un tema curioso, lo del claro, es que tampoco es que sea un volumen brutal. O sea, que 70.000 millones de euros diarios para toda la Unión Europea es relativamente pequeño. O sea, que tampoco es que sea unas cantidades tan exageradas, ¿vale? Porque, o sea, es decir, que pueda haber manipulación, manipular 70.000 millones es más fácil de lo que parece. No es que haya manipulaciones, porque funcionan muchos bancos y tiene su lógica, es decir, que el banco esté dispuesto a jugar con 0,10% a cambio de cojo el dinero y lo deposito en el Banco Central Europeo y ya está, ¿no? Pero bueno, es lo que dices, ¿no? ¿Qué más suelo poner? Un poquito, pues, cuándo van a ser las reuniones del Banco Central Europeo. Fijaros que mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo y un poco la idea que hago es porque si tú vas a invertir en un fondo de inversión monetario, tú tienes que calcular también en cierta manera qué es lo que va a pasar con los tipos de interés, porque se relaciona, como hemos visto con el Esther, íntimamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál va a ser los tipos de interés dentro de un año? Pues normalmente ni idea, salvo que tú hagas pues tus previsiones más o menos personales de cuánto creas que va a estar, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer es una previsión personal de cómo veo que van a ser las posibles subidas en los próximos meses. La de septiembre, mañana está mitad y mitad, no me atreví a decir qué es lo que creo. En octubre creo que habrá una subida de 0,25 y bueno, todo son previsiones, o sea que luego me puedo equivocar como se puede equivocar todo Dios, ¿no? Pero bueno, un poco la idea para ver... Como de hecho otros se equivocan y cobran millones, piénsalo así. Sí, pero bueno, mi idea es un poco hacer una previsión personal de cómo puede estar, ¿no? Entonces, yo creo que en septiembre no lo van a subir, creo que van a parar. En octubre hay una subidita, diciembre creo que va a haber otra subidita y luego pues veremos a ver qué es lo que, digamos, pasa, ¿no? Con todo esto, ¿qué es lo que hago? Pues... no está la economía alemana para muchas subiditas, ¿eh? Claro, esto es lo que primero, la economía alemana no está para muchas subiditas, pero la inflación subyacente es que no conseguimos bajarla del 5. No es decir, que tenemos una inflación sticky subyacente claramente y la inflación subyacente es lo que se fija el Banco Central Europeo. No se está fijando en otro tipo de inflaciones, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Sigues manteniendo los tipos de interés al 4,25% por debajo de la inflación subyacente o tienes que ir a alcanzarlo? Entran dudas, ¿no? Sí. No está tampoco tan claro. O sea, que es que los datos parece que debiéramos haber tenido, como pasa en Estados Unidos, bajadas claras de subyacente, pero en Europa no se producen. Fijaros, llevamos 8 o 9 meses pivotando entre el 5 y el 6 en la subyacente. O sea, esto realmente es una mierda. O sea, para un banco central, porque ve que suben los tipos de interés y parece que la economía no acaba de reaccionar, ¿no? Lo que digo, ¿no? Al final, con todo, si conseguimos rentabilizar algo nuestro dinero, desde el punto de vista en términos reales y hablando de inflación subyacente, estaríamos perdiendo entre ese 1,25 y 1,50 si nos creemos los datos de inflación, que eso ya es creerse mucho, o sea, dentro de, digamos, de todo, ¿no? Y lo que... Al final hay un punto en el que estamos entre susto o muerte, sinceramente. Sí, es un punto muy, muy complicado. O sea, los bancos centrales... O sea, yo creo que la señora Lagarde se está ganando su sueldo, o sea, porque no sabe muy bien qué hacer, o sea, dentro de todo, ¿no?
Y hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto el tema de la energía está afectando muchísimo a esa parte del subyacente, que en el fondo, de la inflación subyacente, que en el fondo son malas decisiones de la Unión Europea que se han tomado a propósito, ¿no? Alguien me decía que creo que la gasolina en España está a 1,9 incluso, una cosa así, ¿no? O sea, sí, es que el problema es intentar arreglar de forma monetaria un problema que va más allá de lo monetario, porque también están poniéndole aranceles a China, pues si tú pones aranceles a China, cuando importas estás generando inflación a la población. Si te peleas con Rusia, cuando tienes que comprarle el gas a los americanos, pues estás importando inflación hacia Europa. Entonces, cuando dices que no quieres el petróleo ruso, pero los rusos lo mandan hasta la India para traerte la gasolina desde la India con un intermediario más y 800 millones de kilómetros más, pues pasan las cosas que pasan. claro. O no quieres traer productos refinados de ahí, pero tú no tienes capacidad y entonces el spread de las refinerías se va al infinito. Es algo que va más allá de lo monetario, pero no quieren tampoco reconocerlo. Claro, pero eso lo están viendo el Banco Central Europeo. O sea, que no pensemos que es algo inocuo, lo están viendo y están diciendo, ¿qué hago? ¿Lo mantengo o sigo subiendo? O sea, porque es No, pero tú imagínate, el problema de la energía es en plan, tú puedes subir los tipos lo que quieras, que si Arabia Saudí sigue quitándote 1 millón de barriles, Rusia te los quita, no quieres el petróleo ruso, tiene que ir por India y demás, me refiero, eso no va a tocar el precio de esa parte de la energía por mucho que subas tipos. Entonces, claro, tienen el problema de que hay cosas que por mucho que suban tipos, a día de hoy con sus políticas en otras partes de sus políticas internacionales, la Unión Europea, no pueden hacer que baje esa parte al menos subyacente, ¿no? Entonces, claro, pueden hacer que bajen otras, pero para compensar que esta no se mueve, esta la tienes que hundir para que baje el subyacente, ¿sabes? Claro. Y ese... A mí lo que me sorprende es que hay muchos analistas que lo tienen súper claro diciendo que el Banco Central Europeo no va a subir más los tipos. Y tú dices, perdona, bonito, pero es que este invierno es más importante de lo que la gente cree. O sea, que hemos tenido, lo ponían aquí con el petróleo y el gas natural, como tengamos un shock petrolífero y que nos vayamos el petróleo a 120 o 130 dólares, habría que muchos de momento no estarían felices de la vida, seguro. O sea, muchos oyentes estarían más que felices. Pero el follón que se monta a nivel europeo, o sea, cuidadito, ¿eh? O sea, entonces... Y no está claro que no se vaya a montar. Es decir, hay motivos para estar al menos preocupado. Claro, pero fijaros que estamos hablando de monetarios, de fondos monetarios, que parece que es algo como no tiene sentido, y fíjate que estamos hablando de economía pura y dura y que influye claramente a cómo, si te merece la pena invertir en monetarios, letras o lo que quieras, dependiendo de tus cálculos que te hagas de, pues más o menos de inflación, ¿no? Con todo, ¿qué es lo que hago? Pues hago simplemente un Excel normal y corriente, que tampoco tiene mucho más misterio, en el que voy poniendo cómo creo que van a ser las posibles subidas para el próximo año o bajadas, ¿no? Incluso, pues consideraba que para junio puede haber una pequeña bajada, o sea, porque yo creo que el batacazo que se va a meter puede ser más o menos potente y que haya incluso un poquito bajada. Haciendo un poquito todos estos cálculos, pues más o menos te das cuenta y haciendo el cálculo de decir, pues estimaciones personales, vuelvo a insistir, personales, cómo esto evoluciona el tipo de interés, cómo se relaciona al tipo de depósito que paga el Banco Central Europeo a los grandes bancos, cómo se relaciona al STER, que simplemente es quitarle un 0,10%, y calculando una pequeña comisión del fondo de un 0,10%, que hay muchos monetarios que están por debajo claramente del 0,15 y poniéndome en una situación relativamente mala, porque hay monetarios que igual invierten a 180 días y consiguen un poquito más rentabilidad. Es decir, de todos estos números me sale que alguien que invierta en un monetario que luego veremos de una cierta calidad con unas comisiones bajas, hoy por hoy puede estar obteniendo un 3,86%. O sea, vale, perfecto. ¿Vale? Es esto, no tengo más de esta parte. Luego, por otro lado, entraríamos en el tema de las letras, pues que hago algo parecido, ¿no? Más o menos cuál han sido la subasta de las letras, cómo ha ido la evolución y cómo están, ¿no? Porque al final te puede entrar la duda, ¿no? ¿Entro en el monetario o entro en letras? ¿No? Entonces, pues bueno, lo que también mucha gente desconoce, que las letras cotizan de manera diaria, o sea, es algo que me ha sorprendido porque piensas que lo que tú sabes parece que es lo que sabe todo el mundo y no, la gente, lo de las letras parece que es algo súper opaco, ¿no? Y es algo que incluso no acabo de entenderlo desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? Tú eres el gobierno y te interesaría que la mayor parte de la gente conociera el funcionamiento de las letras exageradamente. ¿Por qué? Porque te vas a financiar mucho más barato. Si consigues una cantidad de particulares importantes, pues no, un desconocimiento brutal,
una web de tesoro.es que... Pero lo que se quiere es que la gente deje su dinero en el banco y sea el banco el que compre las letras y le dé menos interés de lo que da las letras al cliente. Entonces, por eso está todo mal hecha en la web y por eso no se promociona nada, ni se deja claro que puedes hacerlo tú mismo. Claro, es... No, porque el banco, hay esta estructura extractiva que si no se queda sin ver su comisión. Tal cual, tú piensas que el Banco de España podría hacer una web sencillísima, mejorar... Sí. O sea, como la de Revolut, en plan, pim pam. Aquí claro, te mando el dinero, compras las letras. Pero pensarlo desde el punto de vista de España, que en vez de pagar un 3,73% de tipo de interés, porque tengas mayor demanda de particulares que tienen el dinero en el banco, podías realmente pagar el 3,40, 3,25. O sea, sí. ¿Sabéis la cantidad de dinero que se puede ahorrar España de esa tontería? Pero no, preferimos invertir en otras mariconadas en vez de invertir en una web potente o un sistema potente en tesoro.es. Ocean, ya nos has desmonetizado el vídeo, ¿eh? Luego te paso la factura, ¿eh? La porra. Perdón. Bueno, y entro luego más o menos, este es el cálculo primero que hago para ver qué es lo que hay, ¿no? Sí. Hago un análisis un poquito de varias cuentas, una cuenta nómina, pues bueno, hago un cálculo de cuánto es la rentabilidad que pueden estar dando, ¿no? En cada uno de ellos. Pues bueno, sobre todo interesante que no ha habido cambios ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, y hago una simulación con unos 15.000 euros, más o menos, a un año cuánto es lo que puedes obtener, ¿no? Muchas de estas cuentas tienen sus truquitos y los bancos españoles son de mucho truquito, ¿no? Pues yo qué sé, Abanca te paga un año, pero te obliga a permanecer 24 meses. Entonces, sí, o yo qué sé, Bankinter te dice que te da hasta los primeros 10.000, luego no te da más y te obliga a otras cosas. Es un poco curioso, pero bueno, hoy por hoy desde el punto de vista de cuenta nómina, en España la más interesante podría ser Banco Sabadell, que te da ese 2,5, que tampoco es una barbaridad comparado con el 3,80, pero te suelta 200 euritos, que viene bien y tiene unos mínimos más o menos importantes, ¿no? A la hora de más o menos calcularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se fija en el TAE, ¿no? Fijaros, como Sabadell te da un 3,83, Bankinter un 5, todo el mundo dispara o besa al 5 y luego hace los números y no, te va a dar más un Sabadell que un Bankinter, por ejemplo, ¿no? Con todo... sí, sobre todo porque lo que veo en esa oferta del Sabadell, que claro, es hasta 30.000 euros, cuando la de Bankinter es hasta 10.000. Entonces, sí, eso se nota. Bueno, y claro, los 200 euros iniciales. Claro, con todo, hace unos meses era realmente más interesante cuando no había tantas subidas de tipos de interés, porque Sabadell lleva con esta oferta pues relativamente tiempo, pero bueno, yo creo que lo mantengo porque, aunque solo sea por ver que no lo han tocado en 3 meses, nada. O sea, que es que dices, los tipos han subido, perdone, pero han subido los tipos, ¿no? Bankinter, mejor banco de España para mí, ¿eh? Opinión personal. Sí, al final juegan muy bien. O sea, yo creo que lo hacen bastante bien. Y la CEO de Bankinter, Dolores Dancausa, que es curiosamente la única mujer CEO en banca. Yo creo que diría en general en finanzas en España, la mejor CEO de banca que hay en España, pero con una diferencia total. O sea, esa tía es la puta jefa, pero es que soy big fan, ¿eh? Pero desde siempre, además. Ya está. Ahora sí que ya seguro, ¿eh? Joder. No, en serio, Dolores Dancausa desde aquí, hats off, puta jefa, ya te lo digo. Hombre, por lo menos juegan, ¿no? O sea, en el sentido de decir, o sea, desde el punto de vista, hay como dos formas de verlo muchas veces, ¿no? Uno, desde el punto de vista de decir, yo dónde retendría mi dinero, y dos, dónde invertiría mis acciones, ¿no? Y eso yo creo que también a veces hay que verlo y te vale para ambos casos, ¿no? Pero el tema de Bankinter, es decir, que la gente vea un 5 y que se le hagan los ojos diciendo, hostias, me sueltan un 5 y luego haya tal cantidad de cosas que no sea tan fácil conseguir ese 5%. O sea, está claro que te lo dicen, pero hace que no sea tan fácil, ¿no? Pues si no tienes 3 movimientos de tarjeta, no te pagan, ¿no? Los 3 recibos. O sea, anda que no hay gente que se olvida en domiciliar los recibos, porque ve esa cuenta nómina y piensa que es simplemente la nómina, ¿no? Y luego tiene más cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo interesante, ¿no? Luego de mejores cuentas remuneradas, que aquí ha habido, yo creo, una de las grandes revoluciones que está empezando a haber a nivel más o menos europeo, y es que tenemos fintechs realmente que están empezando a hacer cosas realmente interesantes, ¿no? Como puede ser Wise y Revolut, en el que están haciendo cosas para poder obtener rentabilidades pues más o menos interesantes, ¿no? Dentro de todo, ¿no?
Wise y Revolut empezaron a remunerar en cierta manera los depósitos, pero desde hace como un par de meses han empezado a lanzar fondos de inversión relacionados a sus cuentas. Por ejemplo, Wise, tú el saldo que tienes en la cuenta de Wise, que lo puedes utilizar para más o menos lo que quieras, automáticamente, si dices que sí, que lo van a invertir en un fondo de inversión y puedes utilizar el dinero que tengas como cuenta remunerada. Es decir, que internamente lo tienen metido en un fondo de inversión, pero tú puedes hacer transferencias, ingresar dinero sin olvidarte de decir, voy a coger este saldo que tengo y voy a invertirlo en un monetario tal. No, automáticamente te lo hacen, te van a cobrar un poquito de tipo de interés, pero bueno, vas a poder conseguir un 3,18% de interés por la cuenta, sin comisiones, sin vinculaciones, sin chorradas, ¿no? Cuando hablo de retenciones del 30% en Bélgica es porque te remuneran si no lo tienes también en un fondo de inversión y te darían un 1,69%, ¿no? Y bueno, las retenciones en Bélgica son de un 30% que son bastante potentes, ¿no? Revolut es 3,73% si lo metes en un fondo de inversión, ¿vale? Aquí tendría una especie de doble cuenta, tienes una cuenta en la que sería para día, creas otra cuenta donde metes el dinero y lo meten en un fondo de inversión. Y lo que juegan, algo bastante interesante, es que el plan que tengas contratado con Revolut, pues te van a ir pagando más dependiendo de lo que te den, ¿no? Pero bueno, te pueden dar el 3,63%, pero realmente no merece la pena, ¿no? Y bueno, hago lo mismo, ¿no? Simulando ahora un año con 15.000 euros, ¿cuánto es lo que podríamos estar obteniendo? Luego tendríamos Renault Bank, un 2,63%, N26 con el 2,26, Pibank 2,02 y luego tendríamos una cantidad de, digamos, de bancos, no bancos que te darían, ¿no? Y bueno, pues pongo solo 5 habitualmente porque es que me di cuenta, ¿no? Que al final, si pones 40, al final... pierdes la atención de la gente. Sí, o sea, la gente normal quiere... Dime qué, dime dónde, qué hacer. A ver, dame, venga, ¿dónde? Sí, pero a ver, que me explico que a veces igual la persona que ve estos vídeos es gente que quiere sacar algo de rentabilidad y tampoco quiere buscar más. Yo creo que hay muchas webs que te van a dar comparadores que te dejan de todo, pero al final todo se resume en que 3, 4, 5 y yo creo que con lo que se está viendo aquí más o menos claro es que ningún banco propiamente español está haciendo algo interesante. Están viniendo de fuera y son bancos extranjeros los que están dando cosas interesantes, ¿no? Y sobre todo me parece interesante el tema de Wise y Revolut, cómo están migrando, ¿no? De ser simplemente unos tarjeteros, ¿no? De vender de tarjeta de crédito a decir, te voy a dar más, ¿no? Y empiezo con fondos de inversión. Revolut te está dando también incluso inversión en materias primas, bolsa, criptos, etcétera. Pero se está viendo, ¿no? Como si los bancos nacionales no empiezan a pensarlo, les va a hacer bastante daño todas estas fintechs, ¿no? Dentro de todo. Sí. Luego, a un año, pues hago más o menos un nuevo cálculo, esos 5, y pongo, pues por ejemplo, 2 bancos que se pueden contratar, que serían Banca Sistema o Blue Door Bank, que por ejemplo Banca Sistema a un año te está soltando un 4,40%. O sea, está en Italia, Fondo de Garantía de Depósitos italiano, se puede contratar desde España, que hay mucha gente que piensa que es imposible, ni mucho menos. Empieza a haber cada vez más webs que nos facilitan todo esto. Y luego como banco más o menos que tenga sede en España o que tenga sucursal en España, estaría Facto, ¿no? Dentro de como posible banco, que es banco italiano, pero al tener sede sucursal en España te retienen el 19%, ¿no? Y no tienes que andar con el 7,20, lo que antes hablaba Ciprés, ¿no? El gran miedo que tiene la gente del 7,20. Y yo creo que hoy por hoy no hay que tener ningún miedo, ¿no? O sea, al final... contratas... Por fin, al menos Europa les ha obligado a poner unas sanciones normales, que creo que son 100 euros o así, si no les das toda la información bien hecha y ya está. Es que lo que habían montado ahí el desgraciado del tío... Era Montoro. De Montoro, eso... Bueno, de hecho, yo creo que deberían denunciarlo los afectados por el 720 por daños psicológicos y demás, porque ese eso fue una cosa indecente. Es decir, tú ves que pueden... yo creo que Montoro intenta entrar en Podemos y no le dejan entrar en plan, no, esto es demasiado radical hacia la izquierda, ¿sabes?
Sí, En plan... sí, pero es que no era ni siquiera, es que es represión financiera, es eso, es tener a la gente acorralada, atemorizada para que no se salgan del redil y evitar, pues lo normal es que con España la cómo están las cosas, pues normal sería que 200.000 o 300.000 millones de euros se fueran a otros sitios más seguros, más tranquilos. Pero no, pero la Pues lo gente tiene hicieron, miedo. exactamente, lo hicieron por otra cosa. Claro, claro. También el 720 también indica cosas que yo creo que la gente no sé si se ha dado cuenta, ¿no? Que tenga el 720, que te obliguen a declarar el 720, te está indicando que no hay tantos controles como puede parecer en la Unión Europea. Es decir, que si tú tienes el dinero Sí, en porque si no Italia, lo verían ellos solos. claro, es que no están tan interconectadas las diferentes administraciones europeas, porque si estarían totalmente interconectadas, te da igual, ¿no? Yo creo que también el 720 fue por un lado de miedo, como comenta el señor Ciprés, pero por otro lado también porque no hay esa interconexión de datos. No es tan fácil que los sistemas informáticos hablen entre ellos y se comuniquen de la misma manera. Y todo eso yo creo que también hizo que el 720 saliera. No sé qué parte fue la parte más importante, pero te indica claramente. Un poco de todo, ¿no? sí. Pero bueno, pongo todo, también pongo la relación con pues, cuánto sacarías si lo tienes en tesoro público, si lo tienes en fondos o en ETFs monetarios, ¿no? Para poquito dar un poco una relación sencilla de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Dentro de todo. Y luego, ¿qué es lo que hago? Pues cojo, hago mi Excel, que a ver si lo publico un día en Drive, que sí que es una chorrada, pero tengo que ponerlo, en el que pues, veo los fondos monetarios que tienen una cosa clara, que tengan unas comisiones por debajo del 0,15%, un TER por debajo del 0,15%, por encima del 0,15% considero que puede haber alguno que sea interesante, pero creo que no. Creo que hay que favorecer a aquellos fondos monetarios que cobren muy poquito de comisión. Y bueno, hago una diferenciación entre lo que son fondos monetarios y ETFs, porque hay mucha gente que piensa que ETFs solo son para bolsa, o para materias primas, pero hay una cantidad de monetarios y de renta fija también importante con comisiones pues realmente baratas. Fijaros cómo tenemos el del Lixor, de Smart Overnight Return, que estaría muy relacionado al STER, que te cobra tan solo un 0,05% de gastos. O sea, ridículo comparado con lo que te puede cobrar cualquier banco que le digas quiero un monetario. No tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que hago? Pues miro los costes, miro cuáles han sido los rendimientos en el último mes, los últimos 3 meses, porque a veces, dependiendo el día que tengan, el día de corte o los datos que tenga Morningstar, pues claro, puede que no sea tan correcto. Entonces, al final dije, voy a ponerlo en 3 meses, perdón, que ya no hay tanta volatilidad. Y, pues bueno, veis que tampoco hay tantos cambios, ¿no? Pongo la liquidez, el tamaño, porque el tamaño importa, la calidad del crédito del fondo, pues los hay A+, los hay A, los hay triple B, que todo influye, la duración del fondo o madurez del fondo, que esto que indica es el periodo medio que tienen invertidos los fondos, ¿no? Es decir, que lo normal es que tengan relativamente cortos, pero si os dais cuenta hay algunos que pueden emitir a 35, tener a un medio 35 días, otros a 180 y otros casi rozando el año. Entonces, dependiendo esa maduración, pues vas a tener más o menos rentabilidad, ¿no? Bueno, las posiciones del fondo y, bueno, un reporte personal en el que considero que puede ser interesante, ¿no? Dentro de valorando, pues yo qué sé, la dificultad o la facilidad de encontrar los reportes. O sea, que no veáis lo difícil que muchas veces es entrar para ver los bonos que tienen cada uno de estos fondos de inversión. O sea, que es difícil de lo que puede parecer, ¿no? Y bueno, y luego lo que hago una vez al mes, simplemente comparo si crecen o no crecen, ¿no? O sea, porque no he encontrado ningún sitio, ¿vale? Para ver, pues yo qué sé, que te dice que si el de AXA crece en 657 millones de euros, pues indica que algo pasa, ¿no? O que tiene algún interés. También, posiblemente para la próxima versión lo que haga es cambiar, ¿no? Y poner también cuál es la cantidad mínima, porque el de AXA, el mínimo son 500.000 de euros. Y alguno me decía, hostia, está bien invertir en monetarios, pero que la suscripción mínima sea 500.000 de euros no tiene sentido. Pues sí, pues desaparecerá, ¿no? Pero bueno, un poco la idea de ver... Bueno, porque debe ser está pensado para institucionales, supongo, ¿no? Entiendo que no es... Sí, para institucionales, pero bueno, que al final lo ves interesante, empiezas a analizarlo y dices, jo, mola, y se te olvida ver cuál es la cantidad mínima, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que verlo, ¿no? Pero bueno, simplemente pensando en ver
¿qué alternativas hay? O sea, y te digo que y muchos de los fondos, mirando los fondos monetarios, incluso fondos que se puedan contratar desde MyInvestor, por ejemplo, ¿no? Pensaba decir que sea algo que para una particular normal pueda contratarlo desde España, porque la ventaja de los fondos respecto a los ETFs es un tema de fiscalidad. Y para que esa ventaja fiscal exista, tienes que poder contratarlo desde España, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿quién creo que tiene una de las ofertas más interesantes hoy por hoy en fondos o contratación de fondos? MyInvestor. Pues si entra dentro de MyInvestor, pues para adelante. Bien. MyInvestor, igual que hablaba de Bankinter, MyInvestor lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que no es que es que al final es que son los únicos que están intentando hacer algo. Es que los demás... Correcto, sí. Y además yo sé un poco de las cosas que tienen dentro y yo creo que eso a nivel... Yo creo que MyInvestor es una plataforma que solo va a ir a mejor. O sea, tienen claro que quieren hacerse a un nivel de calidad y de lo que pueden ofrecer y de la oferta muy, muy punteros en España. Y la verdad es que big fan también de MyInvestor y de todo lo que hay detrás de MyInvestor, la verdad. Sí, no, yo también lo tengo claro, ¿no? O sea, cuando alguna vez alguien me dice ¿qué me recomiendas o qué dejas recomendar? En España, MyInvestor, yo creo que lo están haciendo muy bien, sería un recomendable. Y luego tienes más por ahí, ¿no? Pero hoy por hoy claramente es MyInvestor. Claro, si comparas a nivel internacional con lo que puedes conseguir es que no tiene sentido, ¿no? O desde el punto de vista de ETFs, tener un Interactive Broker con los precios ridículos que te pueden estar digamos, pagando, ¿no? O sea, o cobrando por comisiones, ¿no? Una de las cosas que muchas veces la gente desconoce es que incluso los ETFs, tú tienes contratado un ETF, le puedes decir a Interactive Broker que se lo prestas y lo que muchas veces me ha sorprendido es que hay gente que coge ETFs monetarios y se pone a corto, ¿no? Es decir, que los vende en corto. Entonces es algo que me ha sorprendido, ¿no? O sea, que pensaba decir, aquí nadie se va a poner en corto en un ETF, pues de monetarios, pues los hay. O sea, lo hay, ¿no? Siempre hay alguien. Hay gente para todo. Pues sí, para todo. Y bueno, y esto es un poco lo que traía, ¿no? O sea, un poquito, pues ya veis lo que en Telegram de lo que hablamos, de subasta de depósitos, fondos monetarios, general, fondos ETFs indexados. A ver, el contenido es el que es y es perfecto porque se trata de tener, venga, aquí hemos visto un montón de productos que te ofrecen una rentabilidad que no tienen, a ver, el riesgo que tienen es el riesgo de un Armagedón, ¿vale? Evidentemente, si salta por los aires de España, pues las rentas del tesoro, tal, pero no tienen, en principio, no tienen riesgo y te permiten esa liquidez que tanto hablaba el Capi antes de decir, bueno, pues esto lo pongo aquí, me está dando esto y cuando lo necesito lo retiro y ya está. En algunos casos, en otros no, pero bueno, eso ya depende de cada uno, el crearse esa estructura de dónde coloco mi dinero para tener acceso rápido, no tenerlo y obtener una rentabilidad, porque al final, ostras, aquí si le sacas 300, 400 euros al año a un cash que tenías ahí olvidado, pues oye, no sé, que igual la gente tiene mucha pasta, pero a mí me vienen de lujo. Bueno, pero piensa que no solo, o sea, estamos hablando de esto, pero tú no veas la cantidad, digamos, de empresas que tienen liquideces brutales y que están esperando y que con la tontería un poco del fondo de ir poniendo, hablando de esto, pues he tenido muchos directores al final de tesorería que me han llamado y me han dicho, oye, ¿cómo puedo contratar para la empresa este monetario? Sí, es que no, el tema de la falta de educación financiera no es solamente cosa de la gente, las empresas españolas tampoco, porque están compuestos de claro, es que te españoles, empresas tampoco tienen. Claro, que tienen 1, 2 o 3 millones de euros más o menos ahí parados, o sea, porque están esperando para hacer algo y que se están encontrando que el banco les puede ofrecer algo, los grandes bancos pueden ofrecer algo, pero con liquidez, sin liquidez prácticamente, ¿no? Y cuando empiezas a decir, no, oye, que tienes que tener algo en que en 2 o 3 días tengas necesario o tengas esos picos de liquidez que tienes que guardarlos para pagar seguros sociales, para pagar IVAs y IRPFs cuando te toca, ¿no? Sí. Y es algo que también se ha perdido, o sea, es decir, ese subastero que hablamos de depósitos que eran nuestros padres, los directores financieros, que muchos de ellos han desaparecido hace 20, 30 años, que estaban acostumbrados a mover la liquidez. O sea, y que eso tampoco creáis que hay tanto. O sea, esa figura ha desaparecido un poco también de las empresas, esa actitud. Sí, el director financiero está pensando para otra cosa, pero no pensar que la liquidez es importante y que hay que moverla y
y que si la ley te permite pagar a 30 días, pues paga a 30, o 60 o 90, ¿no? Es algo que se relaciona mucho a esto y te das cuenta que se olvida, ¿no? Y yo creo que también hay un punto importante y es que hay relaciones, ¿no? Es decir, que igual hablamos en Momentum al final de gente que ya está invirtiendo habitualmente, ¿no? Y que tiene momentos que tenga liquidez y que haga hacer y que lo busque, pero la mayor parte de la gente no da el salto a invertir en el nagarro de turno. O sea, es que ese es el friki de los frikis. O sea, correcto. Bien, lo normal de la gente es que tenga su dinero ahorrado, que vea que el banco le está vacilando y que empiece a decir, voy a sacar algo más de rentabilidad o voy a ver cómo lo saca. Y después de ese paso habrá alguien que empiece a pensar en indexados y que después piense en decir, ostras, pues quiero aprender algo más y ¿por qué no voy a formarme y voy a invertir en determinadas acciones? ¿no? Pero son, digamos, vasos que son comunicantes, o sea, que no hay que excluirlo, ¿no? Y a veces parece que, no, el que está en monetarios no tiene que estar en bolsa, y al revés, ¿no? Ni mucho menos. No, es que hay que diversificar el patrimonio, el capital, también hay que tener inmobiliario, también hay que tener oro, y también es lo que es básico con el patrimonio es asegurarte de que no te van a dejar pelado. Esa es la clave. Asegurarte de que no te van a dejar con una mano delante y otra detrás. Y a partir de ahí, pues tienes que probar todo, ir aprendiendo y sacando el máximo rentabilidad todo lo que se pueda. Chicos, yo creo que ha sido un programa magnífico. O sea, no esperaba menos. No esperaba menos porque ha sido muy acojonado, o sea, de vuestras preguntas, porque sois a veces un poco cabrones, ¿eh? O sea, que preguntan. No, por Dios. ¿Sabes? No, a ver, sinceramente, es que el hecho de tener todos estos productos aquí y poderlos revisar, pues es que es esto. Lo que yo quiero que la gente que nos sigue tenga acceso, también conozca tu canal y demás, es que esto existe, que esto está ahí, que hay que mirar de aprovechar. Entonces, luego, entrar a cuenta cuál de los productos es que depende, eso ya depende mucho de cada uno, de la necesidad que tenga de esa liquidez, de la cantidad de liquidez que tenga. No podemos entrar mucho tampoco a... Yo estoy muy contento, creo que hemos hecho aquí un programa de calidad. Y pues nada, si os parece... ¡Oye! ¡Oh! Espera. El like. ¿Vas a ponerlo? Ahí está. Muy bueno. Ahí. Si os ha gustado el contenido, si nos queréis echar una mano, por favor, dadle al like. También os podéis suscribir. También os podéis suscribir al canal de Josean. Y no suscribiros a los dos. Os suscribís aquí, un like aquí, un comentario aquí, luego ya vais a su canal y hacéis lo mismo, básicamente. Eso es. Así que bueno, lo dejamos aquí. Sí, perfecto. Bien, pues un abrazo, gente. Que vaya todo bien. Vamos a cortar la conexión.